dos sistemas que conforman el aparato locomotor. Y el tercero nos dio un ejemplo que era la epidermis. La epidermis conforma el sistema que empieza con la consonante T y termina con río. Nada más habría que agregarle T y ya, río. Epitelial. Bueno, ese es uno de los tejidos fundamentales, fíjese, nos lo está recordando, pero enseguida lo vamos a volver a preguntar. Nada más aquí lo que estábamos en específico hablando del aparato locomotor. Acuérdense que tenemos nuestro Kinder sorpresa que dice organismo. Si este se rompe, salen los diferentes aparatos, ¿verdad? Habíamos contabilizado que los vamos a contar o los vamos a considerar como 6. Uno de esos 6 es el aparato locomotor. Entonces agarramos ese Kinder sorpresa que salió reventando el primero que dice organismo y ese aparato locomotor, si lo rompemos, tiene otros 3 sistemas. Ya nuestra compañerita Gloria Janet nos acaba de recordar los dos principales. O dicho de otra forma, desde adentro para afuera es el sistema esquelético, el sistema muscular, ay, casi les decía, y el que se encuentra en la parte más externa. ¿Qué sistema es? El que donde se encuentra la epidermis, nos lo dijo muy, bueno, ya que si las articulaciones y los ligamentos, bueno, pues sí, o sea, tiene que ver todo junto con eso que tiene. Es lo del tegumentario. Efectivamente, entonces, para que no se le olvide, esos son los sistemas que conforman el aparato locomotor. O sea, este mismo que nos permite el desplazamiento, como lo que estamos apreciando en la imagen del guepardo, o bueno, también le conocen como chita, que es un felino cazador de las estepas africanas. Entonces, efectivamente, recapitulando, aparato locomotor desde afuera para adentro, esta vez a la inversa, el sistema tegumentario, el sistema muscular y lo más interno sería el sistema esquelético. Efectivamente, bueno, la locomoción ya lo habíamos discutido en su momento, dijimos que todos los seres vivos, recapitulando nada más, es decir, todas las células que son los seres vivos, presentan locomoción de una u otra forma, hasta inclusive los mismos procariontes con sus flagelos, sus pilis, y esto les permite el desplazamiento en el medio acuoso. Entonces, no únicamente nosotros animales somos los que tenemos o presentamos la cualidad del desplazamiento, sino que todas y cada una de las células, o más bien de los seres vivos, también se pueden desplazar en su medio. Qué mejor que el ejemplo que estamos observando aquí en el caso de los procariontes, que son células, bueno, que no presentan organelos, ya los conocemos muy bien, es decir, las famosísimas bacterias. Avanzando ya en la clasificación de los seres vivos, pues ya también habíamos mencionado los protozoarios, que estos, pues bueno, ya habíamos discutido el término microorganismo, lo vamos a dejar así sencillo, pues para englobar todo aquello microscópico que también tiene vida, ¿no? Que son células, precisamente. En el caso de los protozoarios, pues vamos a encontrar aquellos que son o heterótrofos o autótrofos o una combinación de ambas cosas. Para no complicarlo, simple y sencillamente, también son seres unicelulares eucariontes. O sea, hace que ya presentan núcleo, esta estructura, y también los organelos, pues para el desarrollo de su metabolismo celular. Estos también presentan desplazamiento. Por lo consiguiente, ya entrando a los pluricelulares, es decir, ya a los seres que tenemos tejidos, por ejemplo, en el caso de los hongos, que también tienen su reino aparte, porque son totalmente distintos a los demás seres vivos, no obstante, aquí, pregunta capciosa, ¿sí o no se le considera y por qué un organismo a los hongos? Y de hecho ya lo habíamos discutido. Pregunta general, si no enseguida agarramos a alguien más. A ver, Karina Martínez, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Sí nos Bien, escucha? gracias. Excelente, por favor, Karina, ¿nos puede recordar si un hongo, como en el caso que estamos apreciando, ojo, porque hay muchísimos, pero aquí más específico, los que estamos apreciando en nuestra imagen, ¿son o no son organismos? ¿Sí recuerda el concepto de, es más, vámonos desde el comienzo, ¿nos puede recordar, por favor, el concepto básico general de un organismo? ¿Cuáles son sus 3 características fundamentales? ¿Sí queda clara la pregunta? Sí, que tienen órganos. Ok, eso sería número 1, ¿verdad? Se nos fue a lo más complicado, bueno, no, perdón, a lo más complejo, pero eso lo puede ir desmenuzando todavía más. Esa es una de las características. ¿Cuáles serían las otras 2? Le vamos a dar una Mm, pista. Si somos seres pluricelulares, ¿qué significa eso? ¿Tienen tejido especializado?
Excelente, ya lo va desmenuzando de lo complejo a lo sencillo. Entonces, si forman órganos es porque tienen tejidos especializados. Y esos tejidos especializados están conformados por qué cosas. ¿Por células? Ok, efectivamente. Entonces, juntándolo todo para podernos orientar mejor, un organismo número uno está conformado por tejidos. Así de sencillo. Ojo, pero faltan las otras dos características porque hay pluricelulares que no presentan tejidos especializados. Por lo consiguiente, número uno, principal fundamental característica de todo organismo, presentamos tejidos, indiscutible. Número dos, para que sea considerado un organismo, presentamos tejidos especializados. ¿Qué quiere decir eso? Que los tejidos a los que les denominamos que son especialistas se dedican únicamente a desarrollar una función en particular. Se acabó. Ejemplos los conocemos muy bien. Podríamos mencionar al tejido nervioso, al tejido muscular, tejido conectivo especializado, etcétera, etcétera. Y número tres, lo que nos recordaba nuestra compañerita Karina, efectivamente presentan, estructuran los aparatos, que estos están constituidos por órganos, que eso lo metemos en el mismo Kinder Sorpresa. Tienen órganos que conforman y estructuran aparatos, y todos los aparatos en su conformación en el sistema es a lo que le denominamos un organismo. Entonces, ahora sí, la pregunta inicial para usted, nuestra estimadísima Karina, ¿es o no es, con estas características y definiciones que nos acaba de recordar, un organismo los hongos, como los que estamos viendo aquí? Sí son. Efectivamente, por la sencilla razón que acabamos de recordar. Tienen tejidos, tejidos especializados, y por lo consiguiente, por ejemplo, en el caso de lo que nosotros vemos como el hongo, es decir, ese, vamos a suponer en términos sencillos, el paragüitas, este es el órgano reproductor, es el encargado de que se están diseminando sus esporas para que se pueda esparcir por toda, hasta donde pueda. Estadísticamente, pues en la mayoría, en la cantidad está la seguridad. Alguna de ellas tiene que generar un micelio y por lo consiguiente que se propague la especie. Pero bueno, continuamos avanzando entonces. También habíamos mencionado por ahí rápidamente en el caso del reino de las plantas, pues estas también tienen su desplazamiento. La escala temporal es muy distinta, por supuesto, en eso es indiscutible. No obstante, no significa que no se muevan, como por ejemplo lo que estamos apreciando aquí con estos ejemplares que conocemos muy bien, las famosísimas atrapamoscas o las denominadas así también como plantas carnívoras, que claro, hay que tener paciencia. En el caso de la atrapamoscas, pues sí, es prácticamente cuestión de segundos, pero hay otras que sí se requiere un poquito más de tiempo para que éstas se puedan estar moviendo y ejercer, en este caso, el efecto, como en el caso de la parte inferior, que atrapa a los bichitos, los envuelve y pues posteriormente los procesa. Ahora sí, bueno, en el caso ya hablando del reino animal en el cual pertenecemos todos los seres humanos, pues hay unas excepciones, ¿no? Ya conocemos perfectamente bien a los famosísimos parazoas o a los parazoarios. ¿Por qué? Porque no son animales del todo, pero se asemejan muchísimo por el hecho de que también son seres pluricelulares, no obstante, estos sí no presentan tejidos especializados. Por lo consiguiente, no son realmente un animal, pero pues no pueden ser considerados ni plantas, ni hongos, ni protozoarios, ni bacterias, obviamente. Así que por lo consiguiente, pues los ponemos a un ladito de la clasificación del reino animal, como los que están a un lado, los parazoarios. No es un animal, pero se le asemeja muchísimo. Es sésil, no tiene movimiento. Bueno, en el caso de que como no tiene por qué hacerlo, como es filtrador, pues permanece toda su vida fijo, sésil en la superficie de las rocas y por lo consiguiente, lo que les platicaba, que como no presenta tejidos especializados, si nosotros los fragmentáramos, esos fragmentos que se rompieron del individuo inicial o el individuo del cual fragmentamos, van a dar origen a nuevos ejemplares. ¿Por qué? Porque sus tejidos, como son tan generales, pueden recuperarse y pueden dar origen a un individuo completo. Bueno, ya en el caso de ahora sí, pregunta general. ¿Qué es un metazoario? Ya explicamos el parazoario y qué seguiría con el metazoario. ¿Qué significa eso? Meta es cambio y zoario, pues bueno, es animal. Pero ¿por qué le decimos así? ¿Por qué somos A ver, ¿alguien me puede explicar por qué somos metazoarios? Si no, a ver, entonces vámonos con Emanuel. Emanuel, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, profe. Perfecto. Por favor, Emanuel, rápidamente nos puede recordar por qué usted es un metazoario. Sí voy, reviso. Bueno, en lo que revisa vamos a darle pistas.
Si un parasoario, ojo, ya estamos en el reino animal, ya los demás ya los dijimos que sí, sí se mueven y todo, ¿no? Entonces, los parasoarios, las características de una esponja, pues de un parasoario es, ok, sí, es pluricelular, sí, tiene tejidos, pero no tiene tejidos especializados. Por lo consiguiente, los metazoarios, ¿qué sí tienen que las esponjas no? ¿Que somos organismos? Exacto, sí, estoy de acuerdo. Una esponja no es un organismo, nosotros metazoarios sí lo somos. Pero entonces, ¿por qué somos organismos? Ojo, y recapitulando todo el circuito de lo que estábamos platicando desde el comienzo de lo que es un organismo. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los parazoarios, de las esponjas? ¿Que tenemos tejidos especializados? Efectivamente, así de sencillo, así de claro. Bueno, To The Rescue, nuestra compañerita Citlali salvó a nuestro compañero Emanuel. Pero no se preocupe, Emanuel, todavía tenemos la cuestión para usted. Bueno, vamos a avanzar aquí. Lo de la locomoción, precisamente ahora vamos a hablar de esto. A ver, nuestro queridísimo Emanuel, por favor, pregunta capciosa para usted. En este caso, lo que estamos apreciando, lo que se observa en nuestra diapositiva, ¿es o no es un vertebrado la serpiente? Yo opino que sí. Efectivamente, muy bien, eso era sencillo, ¿no? Según yo, ¿verdad? Ahí le va la verdadera capciosa. A ver, Emanuel, efectivamente es sí, es un vertebrado, pero las serpientes son o no son tetrápodos. Pregunta capciosa para los demás también. Probablemente digo, No, no son. Digo No. que no. ¿quién da más, quién da menos? ¿Quién dice que las serpientes son o no son tetrápodos? Por ahí ya tenemos una respuesta que no. Ok, vamos a seguir escuchando opiniones. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué decimos que no es un tetrápodo? Porque no tiene extremidades. Bueno, no tiene Muy cuatro. exacto, bueno, muy buena observación. Ojo, mucho nos podríamos ir por ese pequeño detalle, de que como solamente presenta un cuerpo sin extremidades, por lo consiguiente, pues sí sería natural pensar, pues no es un tetrápodo, porque pues no le estoy viendo sus extremidades. No obstante, pues déjenme informarles que efectivamente se trata de un tetrápodo. Ahora es capcioso, puedes llegar a ser un poquitín confuso, pero una vez que se conoce la razón, van a decir, ah, pues entonces con razón, ¿verdad? Pues resulta que así como la ven, las serpientes también presentan dos cinturas, una escapular y una pélvica. Que ya no presenten extremidades, bueno, ya eso es otra cosa, ya estamos hablando de una evolución, pero en un pasado bastante remoto, estas presentaban sus cuatro extremidades. ¿Por qué razón? Por lo que acabamos de explicar precisamente en su arreglo esquelético. Presentan cintura pélvica y cintura escapular. Por lo consiguiente, sus arreglos esqueléticos nos inducen a considerar que efectivamente, en un pasado, estas serpientes, inclusive existen unos anfibios, bueno, probablemente en biología no se los recapitularon, pero se les llama cecilias. Os digo, y no es nombre de pila, realmente así se llaman. Parecen serpientes, pero tienen extremidades chiquititas, tanto anteriores como posteriores. Parecen serpientes, insisto, pero no lo son. Son anfibios, pero sus extremidades son prácticamente, pues casi inútiles. Es algo muy semejante, muy parecido a lo que ocurrió, o eso es lo que nos induce a considerar debido a las evidencias que tenemos actualmente, de que las serpientes, número uno, sí son vertebrados, digo, eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque presentan un endoesqueleto, tanto cráneo como columna vertebral. Asimismo, en su configuración esquelética presentan sus dos cinturas, la escapular, perdón, y la pélvica. Por lo consiguiente, así como todos y cada uno de nosotros, también en su momento presentaban extremidades anteriores y extremidades posteriores. O sea, bueno, en nuestro caso son brazos y piernas. Pero, para que luego no se me confunda, porque por ahí de repente he escuchado personas, digo, se los comparto para no mencionar carreras ni nada, que consideran que las serpientes son invertebrados que porque se arrastran como gusanos. Y yo, Ajá, yo también tenía órale. esa pregunta, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo pueden moverse si tienen la columna? O sea, nosotros no nos podemos mover así. Claro que no, porque tenemos nuestras extremidades. Pero imagínese que si usted no tuviera ni brazos ni piernas, pues, cómo le haría? Pues de la pancita se arrastraría, ¿verdad? Pues es exactamente de la misma manera que lo hacen las serpientes. Su locomoción lo hacen con todo el cuerpo, pues todo el tronquito, si me permite la analogía, con ese se apoya en el piso y se empuja. De hecho, fíjense, yo creo que sí conocerán, digo, no es burla ni nada, para nada.
Se llama Nick Vujicic. Es esta persona, es australiano, no tiene brazos ni piernas. Ah, pues haga de cuenta que exactamente de la misma manera como se desplaza él, lo hacen las serpientes. Nada más que obviamente las serpientes pues ya están diseñadas, están adaptadas para como no tienen extremidades, pues desplazarse con la pancita y con los movimientos precisamente de su... Son muy digo, son, pues sí, tienen cierta flexibilidad porque solamente son un cuerpo, no tienen extremidades. Entonces se apoyan desde la parte ventral y con esto tienen un punto de apoyo y se impulsan y con eso van avanzando. Entonces, más o menos para... O sea, Adelante. por eso son flexibles, o sea, ellos tienen ya masa ósea, no tienen cartílago que los haga hacer como más flexibles. O sea, porque Sí, nosotros sí, o sea, nosotros sí tenemos hueso y por eso no podemos hacer eso, pero ellos tienen cartílago, también tienen hueso. sí, por supuesto. Los mismos tejidos conectivos que presentamos nosotros, mamíferos, lo presentan los reptiles. Ahora, lo que usted hace alusión, ellas ya están adaptadas, bueno, hablando únicamente de los ofidios, ¿no? Bueno, en este caso de serpientes. No tienen extremidades, ya han existido de esa forma desde que caminaban los dinosaurios en la superficie de nuestro planeta. Estamos hablando de millones de años. Entonces, están perfectamente bien adaptadas para su desplazamiento con ese cuerpo. Entonces, por eso no podemos compararnos, porque como nosotros tenemos nuestras extremidades, pues nos parece impensable. Pero una serpiente nos puede ver y dice, no, pues yo para qué quiero extremidades, yo puedo hacer todo lo que necesito simple y sencillamente desplazándome con el tronco, sin la necesidad de ninguna de extremidad anterior ni posterior. Pero sigue teniendo un sistema de endoesqueleto, sigue teniendo tejidos conectivos, sigue teniendo cartílago, pero por supuesto, es un vertebrado, acuérdense, somos vertebrados todos aquellos que presentemos un sistema endoesquelético. Y antes de que se convirtiera en hueso era cartílago, exactamente de la misma manera. Por eso en la parte inferior lo que estamos apreciando, como en el caso del inicio de la portada de nuestra presentación, el desplazamiento ahora sí de un tetrápodo. Bueno, siguen siendo, ojo, pregunta capciosa, ya es respuesta para que no les te quede dudas. Ambos animales, número uno, son vertebrados. Y número dos, son tetrápodos. Que no les veamos las patitas a las serpientes no significan que no sean tetrápodos. ¿Por qué? Porque siguen presentando su arreglo esquelético. ¿Por qué razón? Por las dos cinturas. Tanto la escapular como la pélvica, así como en el caso del ejemplo de la parte inferior de este felino que se encuentra en desplazamiento por por sus dos pares de extremidades anteriores y posteriores, pero siguen siendo vertebrados. Hasta aquí queda claro entonces, por si alguna vez se encuentran, que de hecho probablemente será así, que alguien les diga que una serpiente es un invertebrado. Nada, de hecho es el animal con más vértebras del planeta. Fíjense nada más que incongruencia, ¿verdad? Pero ahí les va. En ambos casos estamos hablando de organismos. ¿Por qué? Porque ya nos queda muy claro. Hasta este punto yo creo que ya no hay dudas. ¿Por qué? Porque están conformados por tejidos especializados que conforman órganos y estos forman los aparatos que en su conjunto, eso es a lo que le llamamos el organismo. Entonces son vertebrados y son tetrápodos y por esa razón somos metazoarios. ¿Por qué? Porque tenemos esta diferenciación de tejidos. Cada uno está ejerciendo su función. ¿Para qué? Para mantener el organismo en su totalidad, ¿cómo se puede decir? Totalmente completo, para que quede mejor entendido. Entonces, enfocándonos aquí ya, bueno, esto ya lo habíamos explicado, esta la terminamos de explicar para que se vayan a su receso. Los cordados, ¿qué son los cordados? Todos los vertebrados somos cordados. ¿Por qué? Porque en algún punto de nuestra ontogenia, es decir, desde nuestra formación y desarrollo, presentamos esta estructura que es como una cuerdita, de ahí precisamente deriva su nombre de cordado, notocordio. Una vez que este se establece, se cambia por la columna vertebral, ojo, de cartílago, que posteriormente se va a ir mineralizando, se va a ir endureciendo hasta formar el hueso que tenemos ya nosotros, por ejemplo, que somos neonatos. Claro, ya entendemos también que presentamos 33 vértebras en ese estadio, es decir, cuando recién somos nacidos. Una vez que continuamos con nuestro desarrollo, ya es cuando se fusionan, se solidifican. Ahora, esta en teoría ya la dominan. Ahora sí, ¿cuántas vértebras presenta un organismo adulto humano? 26. Efectivamente, ahí está. Y antes de tener 26, teníamos 33 separaditas, y antes de tener 33 eran cartílagos, y antes de ser cartílagos era un notocordio. Esa estructura que funcionará precisamente como andamio para que ahí se empiecen a formar las vértebras cartilaginosas. Nosotros en nuestro periodo de embriogénesis
éramos como los condrictios, o sea, condrictio quiere decir peces cartilaginosos, como en el caso de los tiburones y las mantarrayas. Entonces, una vez que ya continuábamos con nuestro desarrollo, pues ya se empezó a mineralizar y se empezó a endurecer y ya se formó nuestro endoesqueleto sólido, como lo conocemos nosotros hoy en día, o cuando ya después de recién nacidos. Entonces, todos los vertebrados somos cordados. Vámonos desde lo sencillo a lo complejo. Cordado, luego vertebrado. Los vertebrados somos así, con esta configuración. ¿Por qué? Porque presentamos el cráneo y la columna vertebral. De ahí viene vertebrado. Somos tetrápodos, ojo, igual que las serpientes. ¿Por qué razón? Porque presentan sus dos cinturas, la pélvica y la escapular. Va que va, excelente, perfecto. Pues entonces decíamos, ¿no? Ya los seres humanos, enfocándonos nosotros, seres pluricelulares, metazoarios, vertebrados, primates, homínidos, homo sapiens, ¿verdad? Somos vertebrados porque presentamos una columna vertebral. Atención, aquí ya estamos mencionando un organismo adulto bien formado. Ya cuando somos neonatos, pues bueno, 33 vértebras, estas con el tiempo se nos van fusionando hasta llegar en un total de 26. Y en el caso de que somos tetrápodos, nuestra configuración tal cual, ¿por qué razón? Porque presentamos nuestras dos cinturas, exactamente de la misma manera como mencionábamos con el caso de las serpientes. Presentan sus dos cinturas en la parte anterior o superior, que sería la escapular, y en la parte posterior o inferior, que sería la pélvica. Esto, en nuestro caso, es lo que nos permite la presencia de nuestras cuatro extremidades, y en su momento, en las serpientes también se presentaban. Ahora, en este punto, a ver si es cierto. En este, me imagino que ya todos dominamos los 4 tejidos fundamentales de todos los metazoarios. Y para eso vamos a preguntárselo a nuestro queridísimo César. César, buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe. Perfecto, por favor, César, ¿nos puede recordar cuáles son estos 4 tejidos fundamentales de los que siempre hemos estado hablando? Es conectivo, Muy bien, epitelial. perfecto. No sé, muscular. Sí, No. ahí va. ¿Sí? Le falta nada más el último. Y. Ay, no me acuerdo muy bien, pero era el. Aquí está, mire, en esta imagen inferior izquierda, ¿qué es esto? Es una neurona. Ok, ¿y las neuronas pertenecen a cuál tejido? Nervioso. Efectivamente, ahí está. Entonces, ahí están tejido conectivo, tejido muscular. Digo, están en desorden, en desarreglo, no tienen por qué mencionarse en este orden. Pero aquí están los 4, eso sí. Tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso y el que nos mencionaba perfectamente bien. Muchísimas gracias, César, tejido epitelial. Entonces, ahora vámonos con Daniela. Daniela, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Onsurbe Torres, para animarla un poquito. Bien, profe. Excelente, muy bien. Por favor, Daniela, ¿nos puede dar ejemplos del tejido epitelial? ¿Cómo y cómo no, lo dividimos? ¿Se acuerda? ¿En cuáles dos? ¿Sí queda clara la pregunta? ¿O se la reformulo? ¿O se nos desconectó? Es el simple, Muy bien. ¿Y el otro cómo? ¿sí, no? Sí, está muy bien. Especializado. Mm, No, no es cierto, no es cierto. ajá, ok. Sí empieza con la vocal E, pero no es especializado. Y sí, Estratificado, ya. efectivamente, así es, tiene toda la razón. ¿Y nos puede dar un ejemplo de cada uno, por favor? Del simple y del estratificado. ¿Sigue aquí, Daniela? Sí, profe, sí. Ah, Estoy pensando. ok, no se preocupe, le damos tiempo para pensar. Ahí va, le vamos a dar pistas. ¿Por dónde por dónde está transportándose la sangre? ¿Se acuerda? Venas y arterias. Y capilares y vasos, ok, estoy de acuerdo. ¿Y cómo le decimos a el recubrimiento de esas tuberías? ¿Se acuerda? Es más, ahí le va. Si le corta el prefijo epi a la palabra telio y se lo cambia por el prefijo que significa por dentro, ¿cómo sería esa palabra? No sé si Endo. Ok, excelente. Así como los gerundios, ¿verdad? Ando yendo. En este caso, endo. Y si se lo agrega a telio, pues endotelio. ¿Dónde se ubica el endotelio? Usted misma, Daniela, nada más lo que acabamos de decir, recapitulando para que nos lo mencione.
No sé. Sí lo sabe, ahí le va otra vez. Ya nos dijo, ¿por dónde se mueve la sangre? Ok, por capilares, por vasos, por arterias, todo el sistema vascular, estoy de acuerdo. Pero el sistema vascular se encuentra recubierto de tejido en la parte interior. Entonces, con esta explicación, ¿cuál sería el endotelio de todo el sistema vascular que nos estaba recordando? O sea, las venas Ok, y otra vez. arterias. Ajá, venas, arterias, vasos, capilares, todo lo que tiene que ver con sistema vascular, todo. Venas y todo lo que está diciendo y todo lo que se imagina, que donde está transportándose la sangre, eso es el sistema vascular. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero el sistema vascular se compone de diferentes tejidos. Atención, acuérdense, la composición de tejidos especializados que conforman los sistemas, posteriormente elabora los órganos y todo en su conjunto son los aparatos. Entonces, los distintos tejidos forman el sistema vascular. Ojo, venas, arterias, capilares, vasos, etcétera, etcétera. Todo eso es el sistema vascular. Y ese sistema tiene varios tejidos. Músculo liso y este ejemplo de tejido epitelial simple, que dijimos que se llamaba ¿cómo? Usted misma, Daniela. Nada más acuérdese, quítele el prefijo epi y péguele endo. Endo. Efectivamente, entonces la palabra completa, ¿cómo se llama? Nombre y apellido. Del recubrimiento del... ¿Endotelio? Efectivamente, entonces el endotelio, ¿dónde se va a encontrar? Si lo relaciona endo dentro ¿de quién? No sé Sí, del... sí sabe. Otra vez, no importa, lo repetiremos las veces que sean necesarias porque es importantísimo. Otra vez, todo el sistema vascular, ya nos queda claro a todos. Venas, capilares, arterias, etcétera. Todo, entrecomillado, le vamos a decir la tubería, digo, en términos generales y sencillos. Esa tubería tiene varios tejidos, desde afuera para adentro. Vamos a mencionar músculo liso, tejido conectivo, y en la parte más interna tiene un tejido epitelial simple, que ese es el que se llama ¿cómo? ¿Usted misma, Daniela? Ese tipo de epitelio. Endotelio. Efectivamente, entonces ya relacionándolo todo, si le preguntan, ¿dónde se ubica el endotelio? Por favor, Daniela. ¿En la arteria? Ok, sí, en Ay, profe. arterias. Sí, no. Pero es que, mira, la Ajá. verdad, profe, no le entiendo y no le voy a decir algo que no. Mejor, fíjese, por eso les insisto, nadie nace sabiendo. Usted no nació caminando, ¿verdad? Se tuvo que tropezar, se tuvo que dar ¿En de los topes. capilares? Efectivamente, ahí le va, fíjese, insisto, se repetirá las veces que sean necesarias. Sistema vascular, ojo, imagíneselo, sistema vascular, Kinder sorpresa, hay que romperlo, así como a nuestra compañerita Joe Sistema Septel, vascular. ajá, le encanta romper piñatas. Ah, pues la piñata se llama sistema vascular. Ya ahí están contenidos, cuando se rompe, ¡pua! Ya ve que salen todo el montón de golosinas, caramelos y dulces. Pues todos esos montón de productos son los capilares, las venas, las arterias, los vasos, todo por donde se está moviendo la sangre. Eso es el sistema vascular. Ya lo rompió, pero a usted le gusta agarrar los tamarindos o le gusta agarrar las naranjas o las cañas. Eso es lo que usted repite, que es las venas y que las arterias, pero sigue siendo el mismo sistema vascular. Hasta aquí ¿sí me está siguiendo? Sistema Sí. vascular, toda la tubería. Ok, perfecto. Entonces, esa tubería tiene varios tejidos, o sea, está conformado por distintas células. Y uno de esos tejidos que lo conforman, regresando sistema vascular, ya sabemos, capilares, venas, arterias y todo esto, tiene un recubrimiento interno. Hágate cuenta que es la parte interna del tubo. Ese recubrimiento interno es un tejido y ese es un ejemplo de un epitelio simple. Y entonces dijimos que se llamaba ¿Piel? ¿cómo? No, la piel es, ojo, la piel es parte del sistema tegumentario. O sea, eso es lo más externo. Eso es lo que cuando usted ve a una persona, lo primero que le ve, pues es la piel, ¿no? Si usted tuviese visión de rayos X, lo que le vería más interno desde su sistema vascular sería el endotelio, ese recubrimiento interno de los tubos, de las tuberías. Ojo, insisto, pegando toda la piñata otra vez, desde los capilares, las venas, las arterias, los vasos, todo eso que transporta sangre es sistema vascular. Vamos con su ejemplo, vamos a agarrar la vena, pues. Agarremos una vena, la que sea, la vena cava inferior o la vena cava superior. No se preocupen tanto por los términos, los veremos en su momento para entender la anatomía.
Vena, ok, es una vena. Esa vena, esa manguera, si me permite la analogía, tiene un recubrimiento interno. Ese recubrimiento interno de la vena, ¿cómo se llama? Por favor, Daniela. ¿Sí queda clara la pregunta? Este es el ejemplo del tejido epitelial simple. No se preocupe, aquí tenemos La todo sangre, el no tiempo. sé. Sí Endotelio, sabe, profe. efectivamente, y lo seguiremos repitiendo las veces y se los vamos a Es seguir que, preguntando. Daniela, relaciónalo. O sea, te está Ajá, diciendo Es que es la el verdad, tejido como lo dice el de profe, adentro, no. ajá. A ver, Citlali. de las venas, de todo. Y ya. A ver, pues, O sea, usted ¿quieres que te explícanos, explique? Daniel. Ok. Por Ajá. favor, Citlali, usted, por favor. Quizás otra visión puede ser de gran ayuda. ¿Qué es el endotelio, Citlali, por favor? Pues yo le puse que es el recubrimiento interno de todas las venas, vasos y arterias. Efectivamente, ese es. No sé si, Daniela, ¿queda clara la definición que nos Sí, compartió ya. Citlali? Ujú. En términos, no, ojo, no la estoy exponiendo, para nada, al contrario, lo que me interesa es que esto quede entendido, porque ustedes se lo van a seguir encontrando y se los van a seguir comentando exactamente de Sí, la misma el forma. endotelio es el recubrimiento de venas y arterias, ¿no? Sí, pero el Pero recubrimiento que, interno. Pero interno, exactamente, interno. exacto, de ahí proviene el término endo y del tejido epitelial, telio. Entonces el endotelio es todo el tejido que está de recubrimiento en la parte interna del sistema vascular, o bueno, de las venas, pues. Hasta ahí creo que estábamos de acuerdo, ¿verdad? Todo queda claro. Endotelio es un ejemplo de tejido epitelial simple. Ok, hicimos toda esa explicación para inciso A, contestó la primera. Inciso B, Daniela, entonces un ejemplo, y sí lo dijo, atención, ejemplo de un tejido epitelial estratificado. Y sí lo dijo, insisto. ¿Nos puede dar un ejemplo? ¿Qué es un Epidermis. tejido? Efectivamente, ahí está, ya ve, ya para que no me diga, no sé, sí sabe. Nada más es cuestión de que la orientemos un poquito y, mira, vámonos a seguirle por aquí. Ok, ya entonces, endotelio, todo lo de adentro, en donde está la tubería, donde está pasando la sangre. Y epitelio es estratificado, pues, por ejemplo, nuestra epidermis, parte del sistema tegumentario que nos protege de todos los agentes externos. Efectivamente, así es. Ahora, entonces, vámonos con nuestra queridísima Belmontes Karina. Muy buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, sí. Perfecto, por favor, Karina, ¿nos puede recordar cuáles son los 3 tipos de músculo que tenemos en el tejido muscular? Liso, estratificado y... ¿Estratificado? No, esquelético. Ok, perfecto. ¿Y? Liso, esquelético y el del miocardio. Efectivamente, o sea, es nuestra bomba, ¿verdad? La que está impulsando ahora sí la sangre. ¿Quién la impulsa? El corazón. ¿Por dónde se mueve? Por el endotelio. ¿Y qué es lo que está moviendo el endotelio? Pues nuestra sangre, ¿verdad? Efectivamente, así es, tiene toda y absolutamente la razón. Estos son los 3 tipos de tejido muscular. Ejemplos, por favor, Karina, ¿dónde encontraríamos dónde encontraríamos músculo liso? Y estuvimos discutiendo un Las ratito. vísceras, Ok, vísceras, ¿y dónde más? Lo que estuvimos platicando con Daniela. órganos internos, Sí, ¿no? sí, sí, o sea, vísceras y Y en el el- endotelio, no sé. efectivamente, pero ojo, endotelio en la parte exterior, porque si Ok. nos vamos a la parte interna, ojo, no los quiero confundir, pues, pero endo ya nos queda claro todo lo que tiene que ver con el interior, es más, el endotelio tiene contacto con la sangre, así de simple, el músculo liso no, pero está recubriendo el sistema vascular, o sea, las venas, los capilares, los vasos, toda la tubería está recubierta por músculo liso. Ahí sí, indiscutiblemente. Claro, su grosor va a variar, pero no los quiero confundir. Todavía no entramos en ese tema del sistema vascular, pero para que lo vayan relacionando, por eso les insisto, se repetirá las veces que sean necesarias. A mí no me molesta y tampoco es para molestarlos a ustedes, sino porque me interesa que quede claro. Entonces, muy bien, Karina. Músculo liso, ya nos dijo que en todo el viscerío, bueno, las vísceras, y en el endotelio, ojo, en la parte exterior, atención, no en contacto con la sangre, sino que está recubriendo el tubo. Llámenle como quieran, si vena o arteria o capilar. Eso sigue siendo, forma parte del sistema vascular. Ahora, ¿en dónde encontramos el músculo estriado esquelético? Karina, por favor. ¿Recubriendo qué cosa? Am,
como lo indica ¿Los su nombre. huesos? Efectivamente, no lo dude, por eso se llama músculo estriado esquelético o músculo esquelético. ¿Por qué? Porque se encuentra ahí pegadito a los huesos. Efectivamente, pues gracias a ese músculo es el que nos permite la locomoción. Porque con los puros huesos, pues no nos... Es como, bueno, yo siempre critico, ¿no? De que como un esqueleto viviente, un esqueleto undead, dirían en anglosajón, podría moverse si no tiene músculos. Digo, a menos que con mágicamente, pues bueno, ¿no? Pero es otro tema, pues. El caso es, el músculo estriado esquelético es el que le permite el movimiento al cuerpo, es decir, al hueso, ahora sí, al esqueleto, a la estructura que le da forma al organismo. Entonces, músculo liso, vísceras. ¿Cómo que el endotelio? El endotelio no tiene músculo liso, ese es el que se encuentra en contacto con la sangre, el músculo liso está por fuera. Y pues es cierto, entonces mejor sistema vascular. ¿Cómo que sistema vascular? ¿Por dentro o por fuera? Ah, en la periferia, no está en contacto con la sangre. Así de sencillo. Y en el caso del miocardio, digo, ahí no hay duda, ¿verdad? Nuestra queridísima Karina. Y gracias entonces por la recapitulación. Efectivamente, miocardio pues es el corazón, lo que veníamos diciendo. Y entonces, muchísimas gracias por su participación. Vámonos con Eduardo. Eduardo, buenos días, ¿nos escucha? Y creo que esta es la tercera vez que se lo pregunto. Espero que esta vez sí. No, digo, siempre contesta, ¿eh? No lo estoy criticando. ¿Sí nos escucha? Sí. Efectivamente, por favor, Eduardo. Entonces, ¿cómo dividimos el tejido conectivo? ¿En qué y qué? El tejido conectivo en especializado y no especializado. Efectivamente, perfecto, así es. Y tranquilo, no es complicada, según yo. ¿Nos puede dar un ejemplo de un tejido conectivo especializado? Especializado, la sangre. Efectivamente, nada más habría que añadirle entre paréntesis fluido, ¿verdad? Porque va a haber polémica, les va a decir, es que no es ni siquiera un tejido porque está en medio del plasma, bla, 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 ¿no? Etcétera. Está bien, pues hay diferentes opiniones, se vale la discusión. Para nosotros, por cuestión didáctica y porque me interesa que lo dominen, es un tejido, y aparte muchos más están de acuerdo con esta definición, es un tejido conectivo especializado fluido. Se acabó. Efectivamente. Y bueno, yo creo que estaría... Bueno, no es cierto. Gracias, Eduardo, por su participación. Vámonos ahora con Feli. Ah, perdón, ¿alguien tenía algún comentario o quería participar? ¿Quién es? ¿Quién es la que estaba hablando? No, profe, yo fue un suspiro de... Ay. Ah, de que se... Ah, ok, perfecto. No se preocupe. Muchísimas gracias por su participación. Vámonos con el tocayo. Felipe, muy buenos días. ¿Nos escucha? ¿O tiene dificultades con su conexión? Digo, porque sí nos había mencionado desde el... Va que va, perfecto. Por favor, Sí, Felipe. sí, escucho. Muy bien, muy bien. Para continuar, ¿nos puede mencionar en cuáles dos tejidos dividimos el tejido nervioso? El tejido nervioso, Ajá. no me acuerdo, pero se me va. Sí se acuerda. Acuérdese del Kinder Era, Sorpresa. ¿En cuál y cuál? no me acuerdo, ya se me fue el pedo. Ahí le va, ahí le va, ahí le va. Sí lo sabe. ¿Esto de aquí qué es? ¿Qué tipo de célula es? Del tejido Una nervioso. neurona. Efectivamente, ya me acaba de decir uno de los dos que componen el tejido nervioso. Las neuronas y todo lo que está La alrededor de esto. neuroglea. Efectivamente, ahí está. Ya ve que sí, entonces Así sí lo era, saben. era eso entonces. Pues sí, es lo que les digo. Vaya, sí, son. Si las preguntas, ojo, y no conmigo, sino en todos lados y en donde sea que ustedes se encuentren, si una pregunta, una cuestión no queda clara, pueden solicitar aclaración, no hay ningún problema. Pues obviamente lo que nos interesa es, y más si se trata de una evaluación, a ver si manejan la información de manera apropiada. Entonces, no está mal, claro que se vale hacer aclaraciones con las preguntas. Es que no me queda claro. O, por ejemplo, lo que siempre por eso les hago la insistencia. Si alguien les dijera, ¿qué es la epífisis? Ah, pues depende, o sea, de qué estamos hablando, ¿verdad? Para empezar, hay que aclarar, porque puede ser una, puede ser otra y pueden ser este tipo, cualquiera de esas dos respuestas pueden ser correctas, siempre y cuando especifiquemos entonces de qué estamos hablando. Entonces, de la misma manera, si alguna cuestión no queda clara, bueno, aquí yo creo que sí, ¿no? De que cuáles son las dos células o los dos tejidos que conforman el tejido nervioso. Pues ya queda claro, las neuronas, que podemos seguir rompiendo las piñatas y sacándole más golosinas, que si las interneuronas, que si las aferentes, etcétera, etcétera, pero no es la intención, sino aquí los estamos viendo de manera así superficial, general, fundamental, porque una vez dominado esto, les aseguro y no les miento que no les va a costar ningún trabajo posterior, porque, sí, cierto. ¿En cuál de los 4 tejidos fundamentales caería, por ejemplo, la epidermis? Es un tejido epitelial estratificado. Muy bien. ¿En dónde caería entonces el endotelio? Pues es precisamente tejido epitelial simple, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos y conocemos muy bien.
Ahí está lo que hablábamos, simple y estratificado. Y en el caso del tejido, bueno, aquí les puse la función. No les puse realmente, aquí debería decir neuronas y neuroglía, ¿verdad? Pero ahí está, así de claro, así de sencillo. Perfecto. Ahora, rápidamente, lo que hemos estado mencionando también. A ver, pregunta general, ¿qué es eso? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Es la superficie de Marte o qué? ¿Un óvulo fecundado? Bueno, no podríamos averiguar si está fecundado o no en esta imagen. Porque qué tal si apenas el espermatozoide está en contraposición, en la antípoda. Ojo, si lo estuviésemos viendo en posición cenital, ¿cuál sería su contraposición? ¿Cómo dijimos que se le llamaba eso anatómicamente? O sea, al otro lado. ¿Posición cuál? Anticenital. Efectivamente, o sea, hace que está al opuesto, ¿verdad? Al polo completamente contrario. No sabemos, puede ser que sí, podemos hipotetizar, puede que ya esté fecundado o puede que no. Claro, hay ciertas manifestaciones bioquímicas como su endurecimiento con iones de calcio que ya nos indican, ya se fecundó, por lo consiguiente ya tiene el material genético de un espermatozoide en su interior. Pero bueno, en términos sencillos, es un óvulo, efectivamente. A ver, vamos a ver, va a recapitular. Pregunta general. ¿Cuáles son los dos tipos? Ojo, general, todo así superficialmente, en términos sencillos. ¿Cuáles son los dos tipos de células que presentan el organismo humano? Ojo, no estoy hablando de tejidos, estoy hablando de características de sus células. ¿Cuál y cuál? ¿Se acuerdan? Les doy una pista. Esta, por ejemplo, es una célula haploide. ¿Por qué? Porque tiene la mitad de su carga genética. ¿Cómo se les llama a las que la tienen completas? Diploide. Efectivamente. Y entonces las células diploides, ¿cómo les decimos en el organismo? Que conforman ahora sí nuestros tejidos. ¿Somáticas? Efectivamente, ahí está. Entonces, si esta no es una célula somática, ¿qué es? ¿Un gameto? Efectivamente, un gameto femenino al que le denominamos como óvulo, ¿verdad? O ovocito, digo, también lo van a encontrar así en la literatura. Efectivamente, célula haploide. No obstante, cuando es fecundado, entonces se convierte en una célula diploide. ¿Por qué? Porque ya tiene la carga genética completa. Es a lo que vamos a ver en este momento. Ahí están, son dos tipos de células haploides. ¿Por qué? Porque solamente presentan, insisto, la mitad de su carga genética. Ahora, una vez que el campeón, así todos nosotros somos campeones, porque obviamente el espermatozoide que fecundó el óvulo de nuestras mamás, pues fue el ganón, ¿verdad? Fue el que ganó. Entonces, por eso todos somos unos campeones. Ahí está. Ese fue el que pudo entrar, fue el primero. Ahora sí se desarrolla. Bueno, esto lo estoy mencionando de manera general, ¿no? Porque ya en su curso de biología del desarrollo, pues ya se los tiene que explicar de una manera más detallada. Pero aquí, para irnos introduciendo, para de manera general, pues queda perfecto. Entonces, una vez que ya se ingresó, ahora sí, el gameto masculino, es decir, el espermatozoide, se fusionan y forman una célula diploide. Ese es el proceso que conocemos como fecundación, la formación del cigoto, de esta famosísima célula que ahora sí ya tiene las dos cargas del papá, proveniente del espermatozoide, y de nuestra mamá, que es precisamente del ovocito, del óvulo. Pregunta capciosa, y ya lo saben, nada más para confirmarlo. ¿De dónde obtenemos nuestras mitocondrias? ¿Quién nos las hereda? De la madre. ¿Y quién en específico, qué célula nos las están heredando? El óvulo. Así es, los ovocitos, los óvulos, efectivamente, los gametos femeninos son los que tienen las mitocondrias, que posteriormente se van a empezar a replicar a todos y a cada uno de los tejidos que van a comenzar a formarse a partir del cigoto, es decir, de esta célula ya fecundada. Ahí está. Así nada más rápidamente, ¿no? Comienzan una serie de mitosis sucesivas, que de hecho rápidamente nada más vamos a recapitular lo que es el proceso de mitosis. Pero en términos sencillos, ya cuando se empiezan a formar los tejidos, es un proceso que conocemos, ojo, nada más se los digo general, esto no se los voy a preguntar en el examen, pero pues está bien que los vayan sabiendo. La gastrulación ocurre después de la tercera semana, ocurre la tercera semana después de la fecundación. Ojo, insisto, no se preocupen, esto no se los voy a preguntar, pero pues para que lo vayan conociendo. Entonces, una vez que se empieza a desarrollar la gastrulación, no los quiero confundir, pero bueno, si son rápidamente, por ejemplo, las esponjas marinas y todos los invertebrados son protostomados. ¿Por qué? Porque esta invaginación, esta formación que se está haciendo en este caso del cigoto, cuando ya se empiezan a hacer sus mitosis, se hace una oquedad, se hace esa invaginación. De ahí se origina la boca de todos los invertebrados. Por eso les decimos protos. Ojo, primera boca, stomas es boca. Protostomados. Nosotros somos sexys.
para que no se les olvide. ¿Por qué razón? Porque de ese plastoporo se origina el ano. Por eso somos deuterostomados, porque la boca se origina de acá arriba, no de este blastoporo, porque de ahí sale el recto, de ahí sale el ano, por eso somos sexys. Ahí está, primera boca, los protostomados, deuterostomados, pues se origina el recto, ¿verdad? En el caso de esa oquedad que se está formando durante la gastrulación. Primera boca, segunda boca. ¿Por qué? Pues lo que se acaba de decir. Entonces, rápidamente, cuando sucede la gastrulación, tenemos estas tres capas embrionarias. La más externa, ya sabemos muy bien los prefijos. En este caso, ectodermo, la más externa, mesodermo, la de en medio, y endodermo, la más interna. Básicamente, ¿qué nos van a estar produciendo estas capas germinales? Bueno, términos sencillos, ¿no? Endodermo, lo más interno. El mesodermo aquí nos interesa, ¿por qué? Porque es el que nos va a dar origen a nuestro tejido muscular y a nuestro tejido óseo o sistema esquelético. En el caso del ectodermo, como si lo relacionaron, pues perfectamente bien, de ahí se va a originar la epidermis. Y caso curioso, también el sistema nervioso, qué cosas, ¿verdad? Pero bueno, rápidamente nada más, el proceso de la mitosis, bueno, lo que estamos apreciando aquí es una célula eucarionte, pues queda claro, tiene su núcleo con su material genético protegido. Ahí está. Ahora, pregunta capciosa, y sí lo saben, porque inclusive lo estuvimos recapitulando en su momento. ¿Cuáles son las 4 principales fases que componen la mitosis? ¿Se acuerdan cuando les había dicho, profe, qué? ¿Meta a quién? Profe, meta. ¿Metafase? Profase, metafase, anafase, y me falta una, ¿no? Sí, así es, profe, meta, ana, a la sesión, para que no se les olvide lo que les había dicho. Efectivamente, ojo, son 4 fases. Profase, profe, metafase, meta, anafase, profe, meta, ana. Y la última se llama telofase. Ya cuando se va a realizar la citocinesis, que es cuando se separan ahora sí las dos celulitas totalmente independientes una de la otra. Rápidamente, la profase, desaparece el núcleo y se condensa el material genético. Metafase, lo que sucede es una alineación en el plano ecuatorial. Ahí está. Se van nuestros cromosomas directamente, bueno, de manera imaginaria, ¿verdad? No es que salga un plano ahí, sino que así es para que nosotros facilitar su estudio. En la metafase, entonces se alinean en el plano ecuatorial. ¿Cuál seguiría? Profase, profe, meta, ana, anafase, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues entonces este material genético que se estuvo alineando en la placa ecuatorial ahora es arrastrado a los polos opuestos. Eso es lo que sucederá en la anafase. Y finalmente, en la telofase, lo que ocurre es lo inverso a la profase, o sea, hace que existe una reconstitución del núcleo para la protección del material genético. Y finalmente, para que se termine ahora sí de desarrollar la mitosis, este fenómeno de citocinesis. Claro, están a salvo, no se los preguntaré en el examen, pero posteriormente, claro que lo van a seguir estudiando, entonces nada más para que se les vaya quedando de manera general. La citocinesis, ¿en qué consiste? Básicamente en la separación de los dos citoplasmas. ¿Para qué? Para tener ahora sí a las dos celulitas completamente independientes. Entonces, recapitulando nada más rápidamente, profe, meta, ana. Lo único que se van a tener que aprender, pues es la telofase, ¿verdad? Telos es último. Entonces, la fase final, nada más haría falta recordar cuando se separan las membranas, pues eso es a lo que le denominamos la citocinesis. Entonces, rápidamente nada más recapitulando, ¿qué hace cada fase? Ahí está, ¿no? Ojo, iniciando desde la célula eucarionte, condensación del material genético, desaparición del núcleo. Esto sucede en la profase. Se forman, en términos sencillos, se forman los cromosomas, desaparece el núcleo. Ahí está. ¿Cuál seguiría? Profe, meta, ana. Profase, metafase, la alineación ecuatorial. Ahí está, así de sencillo. ¿Qué hacen los cromosomas? Se ponen en filita india y se van al plano ecuatorial. ¿Para qué? Para que sea mucho más sencillo su desplazamiento en la siguiente fase, que sería profe, meta, ana. Anafase. ¿Qué sucede en la fase? Ahora sí, los cromosomas se dirigen hacia los polos opuestos de las próximas, ahora sí, las células en formación. Y una vez que llegaron a los polos opuestos, ocurre lo mismo, pero a la inversa. Atención con el juego de palabras. ¿Qué sucedió al comienzo? Es decir, en la profase. Si en la profase se condensó el material genético, es decir, aparecieron los cromosomas y desapareció el núcleo, aquí se descondensan los cromosomas y reaparece el núcleo. Ahí está, así de sencillo. Y finalmente, en la citocinesis,
Lo único que sucede es la separación física de las membranas celulares, para que ya yo soy una celulita, yo soy otra celulita, se acabó. Y esto es lo que se repite una y otra vez en el momento de la fecundación y posterior formación del cigoto. Son las mitosis sucesivas. Y una vez que llegan a cierta cantidad, cierto número, cierto volumen, es entonces que procede el proceso de la gastrulación, que es lo que revisamos rápidamente, que es la formación de estas 3 capas germinales, que ya conocemos muy bien, pues la más externa, ectodermo, la intermedia, mesodermo, y la más interna, endodermo. Ahora, esto es lo que también queríamos llegar a este punto. Ya sabemos muy bien, a ver, pregunta general, ¿cómo se comunican las células de nuestro organismo? Pregunta capciosa. ¿Quién me lo puede decir? Por sustancias químicas. Efectivamente, porque secretan sustancias químicas. Esa es la respuesta sencilla, básica, fundamental, que es completamente indiscutible. Así es, se comunican mediante sustancias químicas. Ahora, la forma como lo hacen, eso es lo distinto, pero siguen siendo sustancias químicas. En este caso, ¿qué tipo de comunicación estamos observando? ¿Qué está? ¿Eléctrica? Perdón, no me reí de usted, pero es una respuesta bastante creativa. No. Si fuera eléctrica sería sinapsis. Digo, hasta yo creo que estamos de acuerdo. El caso es, ese supuesto rayito en realidad es, bueno, representa una sustancia química. Perdón, tenía que aclararlo. Está bien. Entonces, ahora sí, ya que estamos entendiendo que se trata de sustancias químicas, salió de la célula emisora, se trasladó y llegó a su célula blanco. Digo, no por nada tiene el color blanco, ¿verdad? Esa célula objetivo a la cual quieren estimular con esa sustancia química. ¿Cómo se llama entonces este tipo de comunicación celular? Si no es sinapsis, ¿sí ¿Endocrina? qué, perdón? Efectivamente, es el tipo de comunicación endocrina. ¿Por qué razón? Atención, recapitulando, para que no se nos olvide. La célula emisora o célula inductora o la célula productora de la sustancia química, como ustedes gusten y prefieran, emite su sustancia química ¿a dónde? Pregunta general. Al torrente sanguíneo. Efectivamente. Entonces, lo que estamos observando aquí, esto queda claro, pues es la célula inductora, ¿no? La que está iniciando el envío de la sustancia química de la cual se trate. Vamos a suponer una hormona. Entonces, emite la sustancia química, ¿a dónde la está arrojando? Ojo, para nuestra compañerísima, queridísima Daniela. Esto bien puede ser una vena, bien puede ser una arteria, bien puede ser un capilar, bien puede ser un vaso, lo que usted guste y prefiera, pero todo está recubierto del mismo tejido. ¿Cómo le llamamos a ese tejido? Endotelio. Entonces, imagínense que esto puede ser, no sé, la glándula paratiroides. Está secretando entonces la paratormona. Primero llega un capilar y luego se llega a una vena y luego se llega a una arteria y luego una arteriola y luego un capilar hasta llegar entonces al sistema esquelético. Atención, por eso le hacía tanto hincapié y lo seguiré haciendo. Sistema vascular es toda la tubería. O sea, al menos que lo especifiquemos como nos lo hacía la aclaración nuestra compañerita Daniela, es que la vena, ok, vamos a enfocarnos a las venas. Siguen siendo sistema vascular, siguen teniendo endotelio. Todas las tuberías que están transportando la sangre presentan endotelio. Eso siempre todas las van a presentar. Por lo consiguiente, aquí es una representación ¿de qué? Del endotelio. Ya si le queremos poner nombre y apellido, ok, puede ser una arteria, insisto de nueva cuenta para que lo relacionemos. Puede ser una arteria, puede ser una arteriola, puede ser una vena, puede ser una vénula, puede ser un capilar, todo lo que ustedes gusten y prefieran del sistema vascular. Atención. Entonces, aclarado ese punto, la célula inductora o la que está emitiendo la sustancia química, la roja, en términos sencillos, si utilizamos el término endotelio, creo que hasta el momento queda claro, cualquier parte del sistema vascular. ¿Por qué? Porque allí se está transportando la sangre. Hasta ahí creo que todos me siguen. Entonces, lo arroja, para que no nos confundamos, al torrente sanguíneo. Ahí no hay dudas. ¿Por qué? Porque pues, se va la sangre. ¿Por qué? Porque, a ver, pregunta general. ¿Cuál es la principal, fundamental función de la sangre? Y si lo hemos platicado. ¿Qué hace la sangre? ¿Nada más ser de color rojo? ¿Llevar nutrientes? Efectivamente, digo, no solamente nutrientes, ¿verdad? Por eso les digo, antes de irnos a lo específico, vámonos haciéndolo todo desde lo general y después vámonos a lo particular. Nutrientes ya es más específico, porque entonces está dejando de lado desechos como dióxido de carbono, está dejando de lado las sustancias químicas como en el caso de las hormonas, que fungen como de comunicación.
Ahora, para que todo lo englobemos y lo metamos en la misma piñata, a esto le decimos transporte de sustancias. Se acabó. Claro, sustancias químicas se escucharía más apropiado, pero en términos sencillos para que no se nos olvide y lo relacionemos y nos quede muy claro, la sangre, ¿qué hace? Acuérdense del ejemplo del trenecito. El trenecito no nada más va a llevar vaquitas, por ejemplo, vacas o chivos, no. Va a llevar pasajeros, va a llevar animales, va a llevar material, va a llevar de todo lo que se pueda que quepa. De la misma manera, la sangre lleva todo, lo transporta todo, ahí junto con pegado, bueno, no pegado, pero junto sí disuelto en el plasma, en términos muy generales. Entonces, otra vez, comunicación celular endocrina, ¿en qué consiste? La célula emisora, la productora de las sustancias químicas, las envía al torrente sanguíneo. Entre paréntesis, endotelio. ¿Qué es el endotelio? Creo que hasta el momento queda claro. Todo el recubrimiento de toda la tubería, de todo el sistema vascular. Llámenle venas, llámenle arterias o como quieran, todo eso es endotelio. De ahí es donde se está transportando la sangre y esta transporta las sustancias químicas emitidas por estas células inductoras. Llegan y son transportadas por el torrente sanguíneo hasta llegar a su célula blanco o su célula objetivo o la célula que quiere que realice la función una vez que reciba este mensaje, esta sustancia química. Ahí está, en términos muy sencillos, digo, si lo quieren anotar, de nueva cuenta, las células emisoras son las que van a estar transmitiendo sus sustancias químicas al torrente sanguíneo, entre paréntesis, endotelio. Y estas se van a estar trasladando para llegar ¿hasta dónde? A su célula objetivo, a la cual es a la que pretenden que ésta se estimule para que desarrolle, se desencadene o concluya en un proceso. Bueno, en este caso, como estábamos hablando de la fecundación y después de la formación del blastocisto, de estas mitosis sucesivas, etcétera, etcétera, una vez que sucede, esto es en la segunda semana después de la fecundación, ocurre un fenómeno que se conoce como implantación. ¿Qué es esto? Este cigoto, ya con sus celulitas que se estuvieron formando por las mitosis sucesivas, llegan entonces al endometrio, se implanta, se introduce y empieza a emitir sustancias químicas al cuerpo de su mamá para decirle a sus tejidos, oye, ya llegué, aquí estoy, no me vayas a atacar, dame de comer, me voy a agarrar de tus capilares, de tu endotelio, para de ahí empezarme a nutrir. Entonces, esas sustancias químicas las empieza a producir, en este caso, ya el cigoto se transformó en blastocisto y ahora se llama trofoblasto. Esa estructura externa que es la que se implanta en el endometrio y empieza a emitir estas sustancias químicas. Esa es para que nos quede claro y lo relacionemos, esa es la comunicación endocrina. ¿Por qué razón? Porque ahora el trofoblasto, bueno, en términos sencillos, el embrión en formación le está indicando al cuerpo de su mamá que ya está ahí, que se está desarrollando para que empiece a hacer los cambios corporales requeridos necesarios, para que empiece ahora sí a darle cuerpo, para que le empiece a dar espacio, para que se prepare. Aquí estoy, llegué para quedarme. Bueno, al menos que tomes otra decisión, mami, y no me quieras, pues bueno, es otra cosa, ¿verdad? El caso es, le está dando a entender al cuerpo, estoy aquí, estoy emitiendo sustancias químicas para que empieces a hacer todos tus preparativos para albergarme. ¿Por qué? Porque soy un parásito, fuimos parásitos en su momento, porque nos estuvimos alimentando del endotelio de nuestras mamás. Entonces los implantamos y empezamos a desarrollarnos. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es, en términos como ejemplo, ese es el tipo de comunicación endocrina. Las sustancias químicas producidas, emitidas por las células emisoras que son enviadas al endotelio, o bueno, entre paréntesis, al torrente sanguíneo, para que lleguen y estimulen a sus células blanco, a sus células objetivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta con el tipo de comunicación endocrina? Con todas y cada una de las células de nuestros tejidos que producen sustancias químicas, que tienen y que lo hacen precisamente para desencadenar una respuesta en otros tejidos. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, este sería el cuerpo lúteo, ¿no? Serían los ovarios en el aparato reproductor femenino. Y una vez que es estimulada por el trofoblasto, empieza la secreción. En el caso del trofoblasto, lo que está produciendo es la HCG, o mejor conocida como la gonadotropina coriónica humana, en términos en español. Entonces, una vez que estimula el cuerpo lúteo, lo que empieza a secretar es progesterona. Acuérdense que la que está a favor de la gestación, progesterona. Pero bueno, si les parece por cuestión tiempo, ¿sí me están escuchando? Sí, los veo aquí. Ok. Muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia y su participación y por su paciencia.
Los estoy viendo entonces mañana me parece que es a las 9 de la mañana, si no mal recuerdo. Cuídense mucho, por favor, y los veo mañana martes. Profe, ¿Sale? Gracias, A sus profe. órdenes. soy Alejandro, ¿sí le llegó mi mensaje? Ah, perfecto, claro que sí, por supuesto. Mire, de hecho, aquí tiene sus asistencias. Ahí está, Alejandro Heredia. La del día Ok, de hoy profe. y la de esta hora y la anterior. Está ¿Sale? bien, gracias. Sale, que esté muy bien, cuídese, hasta mañana.